Patas arriba, la escuela del mundo al revés, por Eduardo Galeano, parte 19. Hasta hace unos 30 años, el orden había tenido enemigos de todos los colores, desde el rosa pálido hasta el rojo fuego. La actividad de los ladrones de gallinas y de los navajeros de suburbios no atraía más que a los lectores de las páginas policiales, a los devoradores de truculencias y a los expertos en criminología. Acotación. El miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir y miedo de vivir. Ahora, en cambio, la llamada delincuencia común es una obsesión universal. El delito se ha democratizado y ya está al alcance de cualquiera. Lo ejercen muchos, lo padecen todos. Tamaño o peligro constituye la fuente más fecunda de inspiración para los políticos y los periodistas que a grito pelado exigen mano dura y pena de muerte. Y también ayuda al éxito civil de algunos jefes militares. El pánico colectivo que identifica la democracia con el caos y la inseguridad es una de las explicaciones posibles para la buena fortuna de las campañas políticas de algunos generales latinoamericanos. Hasta hace pocos años, esos militares habían ejercido dictaduras sangrientas o habían participado en ellas como protagonistas de primer plano, pero después se metieron en la contienda democrática con sorprendente eco popular. El general Ríos Montt, ángel exterminador de los indígenas de Guatemala, encabezaba las encuestas cuando se prohibió su candidatura presidencial. Y lo mismo ocurrió con el general Oviedo en Paraguay. El general Bussi, que mientras mataba sospechosos depositaba en los bancos suizos el sudor de su frente, fue electo y reelecto gobernador de la provincia argentina de Tucumán, y otro asesino uniformado, el general Banzer, fue recompensado con la presidencia de Bolivia. Los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, capaces de traducir en dinero la vida y la muerte, calculan que América Latina pierde cada año 168.000 millones de dólares por el auge del delito. Estamos ganando el campeonato mundial del crimen. Los homicidios latinoamericanos superan en 6 veces el promedio mundial. Si la economía creciera al ritmo que crece el crimen, seríamos los más prósperos del planeta. Paz en El Salvador, ¡qué paz! Al ritmo de un asesinato por hora. Bueno, ahora es diferente porque está Bukele y sus medidas. Pero bueno, estamos en ese momento de la historia. El Salvador está duplicando la violencia de los peores años de la guerra. La industria del secuestro es la más lucrativa en Colombia, Brasil y México. En nuestras grandes ciudades, ninguna persona puede considerarse normal si no ha sufrido al menos
una tentativa de robo. Hay 5 veces más asesinatos en Río de Janeiro que en Nueva York. Bogotá es la capital de la violencia. Medellín es la ciudad de las viudas. Los policías de élite, miembros de los grupos especiales, han empezado a patrullar las calles de algunas ciudades latinoamericanas. Están equipados de la cabeza a los pies para la Tercera Guerra Mundial. Llevan visor nocturno de infrarrojos, audífono, micrófono y chaleco antibalas. En la cintura cargan cápsulas de agresivos químicos y municiones, un fusil ametralladora en la mano y una pistola en el muslo. Acotación. América Latina, paisajes típicos. Los estados dejan de ser empresarios y se dedican a ser policías. Los presidentes se convierten en gerentes de empresas ajenas. Los ministros de Economía son buenos traductores. Los industriales se convierten en importadores. Los más dependen cada vez más de las obras de los menos. Los trabajadores pierden sus trabajos. Los campesinos pierden sus tierritas. Los niños pierden su infancia. Los jóvenes pierden las ganas de creer. Los viejos pierden su jubilación. La vida es una lotería. Opinan los que ganan. En Colombia, de cada 100 crímenes, 97 quedan impunes. Parecida es la proporción de impunidad en los suburbios de Buenos Aires, donde hasta hace poco la policía dedicaba sus mejores energías a ejercer la delincuencia y a fusilar jóvenes. Desde la restauración de la democracia en 1983 hasta mediados del 97, la policía había fulminado a 314 muchachos de aspecto sospechoso. A fines del 97, en plena reorganización policial, la prensa informó que había 5,000 uniformados que cobraban sueldo, pero nadie sabía qué hacían, ni dónde estaban. Al mismo tiempo, las encuestas revelaban el descrédito de las fuerzas del orden en el Río de Plata. Poquitos eran los argentinos y los uruguayos dispuestos a recurrir a la policía ante cualquier problema grave. 6 de cada 10 uruguayos aprobaban la justicia por mano propia y unos cuantos se afiliaban al club de tiro. En los Estados Unidos, 4 de cada 10 ciudadanos reconocen en los sondeos de opinión que han alterado sus rutinas de vida por causa de la criminalidad. Y al sur del Río Bravo se hablan de robos y de asaltos, tanto como de fútbol o del tiempo. La industria de la opinión pública echa leña a la hoguera y mucho contribuye a convertir la seguridad pública en manía pública. Pero hay que reconocer que la realidad es la que más ayuda. Y la realidad dice que la violencia crece todavía más de lo que las estadísticas confiesan. En muchos países la gente no hace las denuncias porque no cree en la policía o le teme. El periodista uruguayo llamado superbandas a las bandas autoras de los asaltos espectaculares y de polibandas a las que tienen policías entre sus miembros. De cada 10 venezolanos, 9 creen que la policía roba. En 1996, la mayoría de los policías de Río de Janeiro admitió que recibió propuestas de sobornos, mientras uno de sus jefes opinaba que la policía fue creada para que sea corrupta y atribuía la culpa a la sociedad, que desea una policía corrupta y violenta. Un informe recibido por Amnistía Internacional de fuentes oficiosas de la propia policía reveló que los uniformados
cometen 6 de cada 10 delitos